Hola, sean bienvenidos. Ahora vamos a tratar el tema al fin de la estructura de un poco de las viñetas. La verdad es que voy a abarcar cierto tema en el cómo y el por qué existen, bueno, bastantes cosas en el ámbito de la creación de la viñeta en el manga en sí. Bueno, primero que nada, esto les va a ayudar mucho a hacer el tema del storyboard, ya que ustedes cuando generan, bueno, cuando crean su storyboard, tienen que tener muy en cuenta cómo va el tema de las viñetas, ya que antes de hacer el manga, obviamente ustedes ya tienen que saber la distribución de estas para no estar como en la marcha creando este tema. La ideal obviamente es que tengan todas las viñetas ya preparadas de antemano, al menos cómo va a ser más o menos su orden. Pero otro tema también muy importante es cómo se crea el manga. Por lo general, el manga profesional suele empezar con la página izquierda, como están viendo acá. Bueno, todos saben obviamente que es de derecha a izquierda. Suele empezar con la página izquierda primero, que obviamente vendría a ser lo que es la primera página. Y ya después empieza derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Esto tienen que tenerlo muy en cuenta, ya que muchas páginas editoriales o incluso la página de Manga Creator lo suele pedir como uno de los puntos principales cuando uno va a subir su manga para dar una especie de bonificación. El tema es que si lo pide es por algo, es porque normalmente se hace así el manga. Y además, esto es una cosa bastante importante porque yo he visto que muchos han cometido el error. Tienen que tener siempre en cuenta el orden, ya que cuando viene el tema de las páginas dobles, obviamente ustedes tienen que empezar. En este caso van a ser los números pares, por ejemplo, 2 3 4 5 6 7 y así sucesivamente. Y tienen que tener más o menos este orden. Yo sé que algunos no usan Clip Studio y no les va a aparecer de esta forma. Pero si empiezan siempre por la página izquierda, van a saber que siempre el número par, como digo, el 2 4 6 8 10, va a ser la primera agarrando la segunda página. Porque no pueden empezar una página doble, ejemplo, en 3 4, porque ejemplo acá no cuadraría como ven acá, quedaría acá y le desordenaría. Y además hay algunas personas que han cometido el error de que, por ejemplo, hacen, como digo, 3 4, después hacen una página y después vuelven a hacer otra página doble. Y eso no se puede hacer. Porque por último, si hacen lo de 3 4 doble, ya la primera página pasaría a ser en la derecha en vez de la izquierda y listo. Y así se soluciona. Pero si ustedes colocan doble, una doble, está mal, va a quedar mal. Va a tener que sí o sí inventarse otra página entre medio en caso de que ustedes quieran imprimir. Y bueno, de por sí en realidad queda mal. Incluso en lo que el manga creator queda mal. Yo he visto a bastante gente que ha cometido ese error. Y bueno, luego vamos con el tema de las viñetas, que es lo que quería hablar. Lo otro igual era bastante importante. Es que por lo general ustedes van a tener su orden de a dónde va una página a la otra, como les decía. Por ejemplo, en esta imagen que tengo acá, como ven, está la página que va a la derecha y la que va a la izquierda. Y como ven acá en la zona de abajo, hay como dibujo en esta parte. En esta lo coloco acá y en esta agarro en esta parte de acá. ¿Por qué hago esto? Porque la impresión, bueno, el corte de la impresión cuando esto se imprime en físico, queda obviamente en la parte central. Y acá, como se unen las páginas, suele costar un poco lo que es la lectura. Por lo tanto, lo ideal es no colocar nada importante acá, ni nada importante acá. Pueden colocar algo así, o sea, puede ser que esta viñeta se estire para acá y no va a haber problema siempre y cuando acá no haya nada importante, la verdad. Pero lo ideal es evitarlo, o sea, intentar de que las viñetas de la derecha en este caso vayan hacia la derecha y la izquierda a la izquierda. De hecho, hay, y bueno, esto ya varía un poco en los formatos de las revistas. Hay revistas que lo que es la viñeta central, que vendría a ser esto que ya lo he explicado en videos anteriores, en vez de estar centrado, como que se estiran un poquito más hacia acá, tienen como cierta libertad. Esto la verdad es que varía mucho según el tipo de revista y pues claro, nosotros no trabajamos con imprestas japonesas. Así que lo ideal es siempre mantener el formato de estar en el centro, estar todo centralizado para no evitar ningún tipo de problema. Y también, incluso hay mangakas que se suele ver bastante, que lo hacen siempre estirado hacia la derecha en este caso y acá hacia la izquierda las viñetas. También es válido, pero siempre y cuando, como digo, no coloquen nada de importancia en esa zona, ya que se puede perder esa información por el tema de los cortes, que bueno, un tema que ya he explicado anteriormente. Otro tema que tengo acá, todas las páginas que voy a ir mostrando son por lo general de mis mangas. Él cuando aparece un personaje importante o un personaje nuevo, por lo general se suele colocar en grande para que resalte bastante en comparación al resto de viñetas. Esto hace que le dé bastante importancia al tema de los tamaños en sí, de las viñetas, los personajes. Siempre tienen que ver con la importancia y con un tema de lectura, que bueno, ir hablando poquito a poco. Pero bueno, este sería uno de los ejemplos en este caso. Colocar un personaje que resalte sobre el resto, de hecho como ven ni siquiera hay viñeta, lo cual hace que resalte sobre los otros personajes. De hecho incluso se puede colocar por encima de las viñetas, así resalta todavía más.
Que por ejemplo el caso de esta también, como les decía acá que este personaje podría haber abarcado sobre encima de la otra viñeta, acá dice algo parecido, como ven está un poco sobre encima de la viñeta y hace que resalte más, que es lo que yo quería en este caso, ya que el personaje que está aquí, la chica de acá, es como más grande que su otra compañera, por lo tanto así se hace ver todavía más grande, ya que resalta sobre las demás viñetas, siendo que ella está incluso, acá que es un detalle minúsculo, pero que incluso está por debajo de lo que es la burbuja de texto. Aquí otro tema que tiene que ver con las viñetas grandes, como ven acá hay un paisaje bastante grande. Esto tiene mucho que ver, como decía, son más ejemplos de lo que tiene importancia al hacer algo más grande. Por lo tanto resalta más. Otra cosa igual que tiene que ver con el tema de los tamaños, además de resaltar, es el detalle. Por lo general cuando ustedes hagan viñetas que son más grandes van a tener mucho más detalle a que por ejemplo unas que son más pequeñitas. Que por ejemplo serían estas de acá. Como ven son viñetas pequeñas, a lo mejor que no tienen información tan importante, así que no se trabaja tanto. De hecho incluso ni siquiera le hice un fondo. Y por lo tanto son, como digo, algo que no resalta tanto. Pero páginas más grandes, como ejemplo esta que tengo de acá o esta de acá, tienen muchísimo más detalle, ya que el lector va a estar mucho más tiempo viendo esa viñeta. De hecho, el tiempo de lectura también tiene que ver con el tamaño de las viñetas. Por ejemplo, alguien cuando ve un dibujo más grande así está más tiempo en esa viñeta, ya sea por tema de mirando detalle o porque en sí representa una mayor cantidad de tiempo. Y no es como las otras que ya son más como viñetas de paso, que se pasan solamente hasta lo que llega, lo que vendría a ser el diálogo en sí. Así que tengan en cuenta que el tamaño, además de importancia, también significa tiempo. De hecho, los tiempos se manejan bastante en el tema del manga, incluso en las separaciones, pero ya vamos a ir viendo de a poco eso. Después otro tema son las viñetas que están como a lo largo o están cortadas en vez de completamente horizontal, tienen un pequeño desnivel por decirlo, lo cual genera un poco de lo que vendría a ser la acción. Se suelen utilizar mucho en lo que es el shonen, bueno, lo que son las peleas en general. Y como digo, estas les dan dinamismo. Por ejemplo, que hay unas páginas mías que como están en una situación de pelea, están algunas a lo largo y están con el corte así entre medio, en vez de completamente horizontal. Acá tengo más ejemplos. También otro detalle importante de lo que es en así de acción es que las viñetas por lo general suelen ser más grandes, ya que muestran más espacio o muestran acciones que por lo general importan bastante y son más complejas. No es como otras situaciones más normales, más cotidianas, que a lo mejor no es tan importante hacer viñetas tan grandes, pero en las peleas la verdad es que sucede bastante. Por ejemplo, acá hay una escena en donde como hay acción, las viñetas, como digo, son más grandes e incluso con más detalle. Y acá otro ejemplo más de lo mismo que estaba diciendo. Viñeta a lo largo, más cortada, más grande. En este caso no puse tanto detalle, pero es porque quería mostrar más lo que era la acción. Después otra forma de que se pueden utilizar las viñetas más pequeñas o más grandes es el tema de que algo, por lo general cuando algo tiene un tamaño grande, por decirlo, una persona, lo voy a relacionar un poco, suele verse grande. Por ejemplo, si usted ve a una persona de 1,80 m es grande, pero si usted al lado le colocan a una persona de 1 metro, esta persona al lado se va a ver todavía más grande, por lo que he hecho acá, que están estas viñetas de acá, que son viñetas más pequeñitas, que hacen que este fondo de acá resalte todavía más, y se vea todavía más grande, como que un espacio bastante abierto, que están como una especie de museo, y de hecho incluso abarqué toda esta zona como pueden ver, para que dé todavía más esa sensación de ampliedad. La verdad es que esto yo no lo he utilizado mucho, pero algo que pueden usar como un recurso para resaltar todavía más escenas de este tipo, que suelen ser más grandes y más importantes. O incluso en este caso que yo hice, que es representar un espacio más abierto. Luego está el tema de la separación de viñetas. Como ven acá están estas típicas separaciones que son estas de aquí. Espero que se note algo lo que estoy marcando. Serían esto y bueno, las típicas separaciones que hay entre una viñeta y otra. Esta y estas de acá. El tamaño de la separación tiene una importancia. ¿Y cuál es esta? Una de estas es que no se sienta todo tan aglomerado. Por ejemplo, en esta otra página que tengo por acá, como ven en esta zona de aquí, si yo hubiera dejado todo esto un poco más chico, hubiera dado la sensación de que todo esto no es que sea un solo dibujo, pero se hubiera visto como todo más pegado. Y de hecho incluso si hubiera hecho lo mismo con esta de acá, hubiera sido todavía peor, se vería todo más junto. Y al hacerlo de esta forma, pueden hacer que haya como una respiración, por decirlo de alguna forma, entre páginas, o sea, entre viñetas, para que no se vea todo tan pegado. De hecho, también esto representa tiempo. Por ejemplo, si ustedes quisieran representar la separación entre dos personajes, lo siento, no tengo una imagen, así que lo vamos a explicar nomás. Ya sea, por ejemplo, un chico y una chica,
Normalmente si están juntos lo que harían sería en una viñeta que estén ambos uno al lado del otro. Pero si ustedes, por ejemplo, colocan a un personaje en una viñeta, a otro en otra, y entre medio colocan un gran espacio de esto entre viñetas, que sea más grande de lo normal, va a representar lo que es como la separación entre ambos, porque no se van a ver tan juntos, sino que más separados. Eso representa tiempo, como digo. Al igual que el tamaño de las viñetas, esta separación de viñetas hace lo mismo. De hecho, hay ocasiones incluso que hace que ciertas cosas estén más unidas en comparación a otras. Por ejemplo, acá, yo en estas 3 viñetas que ven aquí, estoy dando ciertos ejemplos de un tema que están hablando los personajes, y es por eso que decidí usar un espacio más pequeño, ya que todas tienen que ver con algo. Pero después, al cambiar el tema, coloqué una un poco más grande, ya que empiezan a aparecer los personajes y a hablar, bueno, la continuidad de lo que están hablando en sí, pero ya está separado un poco lo que es el tema. Disculpen si esta parte me cuesta un poco explicarla, pero bueno, en caso de que no la hayan comprendido muy bien, me lo pueden dejar en los comentarios. Y una cosa que he visto que suele pasar bastante, que de hecho lo usé acá igual, es que cuando hay viñetas de este tipo así, por ejemplo, para mí, yo normalmente acá hubiera puesto una viñeta más, o sea, un espacio más chico y acá uno más grande, pero he visto que muchísimos mangakas, de hecho lo verifiqué, cuando hay viñetas así de manera vertical, suelen colocar un espacio más grande acá. Sobre todo yo creo que lo hacen por un tema de orden, porque ya esta línea, como es más pequeña, ya está dando a entender de que todo esto va junto. Pero hacen este espacio para que no se vea tan pegado, como digo. Que eso es un tema que me di cuenta viendo bastantes mangas, me di cuenta que lo hacen bastante. Otra cosa a tener en cuenta es el que, bueno, ustedes sabrán que cada capítulo de manga lo que hace es abarcar un pequeño extracto de la historia que ustedes están contando. Por ejemplo, normalmente las historias tienen un principio, un desarrollo y un final. Y esto a lo largo, cuando es una historia muy larga, bueno, que son mangas con varios capítulos, lo que se hace es lo típico de separar por arco. Los arcos suelen ser para esto. Para, por ejemplo, la historia dividirla en fragmentos de historia y que cada uno de estos tenga un inicio, un desarrollo y un final. Y esto se va cada vez dividiendo más y más y más, incluso llegar hasta lo que son las viñetas. Por ejemplo, cada capítulo cuenta una historia, pero a su vez, cada página cuenta un pequeño fragmento de historia con respecto a ese capítulo. Y por ejemplo, por lo normal es que ustedes tienen que tener muy en cuenta es que, aunque una página puede contar parte de la historia, por ejemplo acá lo que vendría a ser mi protagonista está haciéndole unas preguntas al personaje que está acá, y en base a eso se empieza el inicio, se desarrolla un poco y acá se concluye. Pero como el manga se lee, cuando uno abre un manga, izquierda, bueno, derecha e izquierda, son dos páginas las que está viendo uno al mismo tiempo. A veces estas dos también se pueden complementar. Y ustedes lo que pueden hacer es tener una idea de lo que se quiere desarrollar, por ejemplo, una página, pero si no les cuadra, pueden hacer que esta se desarrolle en 2 páginas, que inicie por acá, que se desarrolle entre acá y aquí se concluya. Que de hecho, en cierta forma, acá igual yo lo hice de esta forma. Yo sé que les dije que acá lo desarrollé, pero aún así acá también ayuda en la misma manera para que concluya, porque de hecho acá ya el personaje como que termina su labor y ya después se va. Así que tienen que tener eso en cuenta de que, como les decía, cada página o cada 2 páginas cuentan un pequeño fragmento de lo que vendría a ser lo que ustedes quieren enseñar en un capítulo en sí. Y esto les va a ayudar para mantener un orden, para no cometer el error de, por ejemplo, que si dicen que no me alcanza, ejemplo, acá, mi historia, simplemente la corro al lado o a la siguiente página, pero sin que tenga demasiado sentido. Y no, todo tiene que tener un orden, tienen que fijarse muy bien en que al leer algo estén expresando una idea, una pequeña idea, y si no, por último, que se complemente con la página de al lado. Es lo ideal, para que quede un orden. O también, otra cosa que se puede dar es que en estas 2 páginas ustedes vayan a dar una idea y que en la que viene ya se puede hacer ya sea una página completa, un dibujo completo o una página doble que sea el completo clímax de esto, o sea, que complemente totalmente estas 2 páginas. Que por ejemplo, en un caso de una pelea, estén como finalizando una pelea y cuando justo parece que va a terminar, a la siguiente, no sé, aparece un nuevo personaje que nadie se espera, o muere alguien, o sucede algo completamente extraño, pero que es muy impactante, y que eso quiere una página entera o una página doble que complementa en su totalidad la idea que ustedes quieren expresar. Otra cosa que les quiero mostrar, bueno, acá ya lo voy a hacer con un capítulo que tengo a media, es el tema de que las viñetas no pueden chocar entre ellas o se ve desordenado. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo tengo acá lo que son la separación de viñetas, como ustedes pueden ver, y ya yo muestro esta parte de acá,
esta parte de la derecha, esta parte de la izquierda. Y por ejemplo, si acá yo quisiera colocar dos viñetas, por dar un ejemplo, yo no puedo separar aquí. Yo no puedo hacer esto. Porque al hacer esta separación, confundo al lector. Porque el lector no va a saber si sigue primero esta zona de acá, después esta de acá, y después esta, o si es derecha, izquierda, no lo va a saber. Así que eso tienen que evitarlo. Y de hecho, en lo posible también tienen que evitarlo acá. Yo acá lo cometí un poco, pero porque la verdad es que me está costando mucho cuadrarlo. Pero igual un poco evitar, por ejemplo, esta línea está acá, y esta está acá, sé que están más lejos, pero a mí al menos visualmente me dan un poco de continuidad. Yo sé que uno no se va a confundir, pero al menos a mí a la vista me incomoda un poco. Pero bueno, a lo mejor esto es algo muy personal, pero intentar de al menos evitar de que no sea completamente recto. O sea, si esto estuviera acá, o esta de abajo estuviese acá, que juntara con esta, yo sé que se vería mal. Así que evitar eso, ya que lo he visto bastante. Y otro detalle que es minúsculo, pero puede llegar a incomodar, es que tienen que evitar de que haya líneas continuas, ya sea con los burbujas de diálogo y con la viñeta. ¿A qué me refiero con esto de líneas continuas? Que es un término que me acabo de inventar. Que es que, por ejemplo, voy a inventarme un ejemplo, voy a borrar esta viñeta. Vamos a hacer de cuenta de que acá no hay viñeta. Acá tengo los personajes al aire. Y como ven acá hay un trozo, acá va a ir una parte de madera de lo que es el paisaje. Y por ejemplo, si acaba otro paisaje, yo no puedo colocar una línea directamente acá. Porque va a ocasionar, como digo, un desorden visual de que se está fusionando esta viñeta con esta de acá. Así que en caso de que tendrían que dibujar esta zona acá, como digo, en vez de hacerla aquí, la cambiarían un poco hacia acá para que no se desordene tanto. Es una situación muy rara de ver, la verdad es que pasa muy poco, pero bueno, es bueno tenerlo en cuenta en caso de. Otra cosa importante que también me han preguntado, que es el por qué sucede de que hay viñetas que quedan con este espacio abajo. Esto la verdad es que es bastante sencillo. Por lo general, bueno, como ya he explicado en otras ocasiones, la viñeta principal en la que se empieza todo es esta central que está acá. Va acá, va por acá, va por acá y va acá hacia arriba. Disculpen que quede algo choco, pero bueno, ya ustedes se hacen la idea. Y de aquí, como decía anteriormente, ustedes pueden tanto agrandar algunas viñetas para abarcar un poco más de espacio. Y en este caso yo la agrandé hacia abajo. Y al hacer esto queda este espacio, pero no es que esta viñeta en sí se haga más pequeña, sino que esta es más grande y da la sensación de que la de al lado es más pequeña. Así que por eso suelen quedar esos espacios, porque uno suele abarcar más espacio hacia abajo o al lado y termina ocurriendo este pequeño espacio en blanco que se ve acá. Otro tema a tener en cuenta es el peso visual. Para los que no sepan qué es lo que es esto, normalmente cuando uno dibuja cualquier cosa, ya sea una ilustración, manga o lo que sea, esto se ve en publicidad. Sobre todo es que las personas por naturaleza centran las cosas. Yo creo que por lo general cuando ustedes ordenan cualquier tipo de cosa que tengan ahí por la pieza o la habitación, lo que sea, siempre intentan de que esto vaya centralizado para que tenga un orden. Tiene que estar como justo al medio. Y esto, bueno, las personas lo hacemos por naturalidad y en sí nosotros tenemos que expresar esto en el manga, que haya un peso visual correcto para que no se vea como un desequilibrio. Esto es algo que para mí personalmente no hay que seguir al pie de la letra. En las viñetas sí, pero en la página a veces es algo complicado. Por ejemplo, yo acá tengo más peso de lo que hay acá, porque yo necesitaría acá como rellenar con algo para que hubiera una especie de equilibrio. Pero como pasa en los mangas, como digo, hay mangas que se hacen más a la derecha y otros más a la izquierda. Es algo complicado, porque de hecho por lo general los mangas de la Shonen Jump, creo, suelen estirar todo acá a la derecha y la otra página hacia la izquierda. Y yo creo que ahí lo que hacen con el peso visual es igualar tanto la página derecha e izquierda, como había explicado hace unos momentos atrás, que se complementan esas dos páginas al fin y al cabo, porque uno abre la revista y se ven las dos páginas al mismo tiempo y hay una complementación. Así que en ese sentido a lo mejor no es tan importante, a no ser que ustedes lo complementen con la página al lado. Pero sí, en cada viñeta, como ven acá, los personajes están al centro. Aquí el personaje igual está más centrado, aunque acá tengo que ver que vaya por acá porque esto de acá no sale, porque esto no se imprime. Acá igual está más centrado, esto de acá hay que borrarlo, hay que evitarlo, pero estoy intentando de que quede lo más centrado posible. Acá también el personaje está centrado y acá, como ven, también están centrados.
Y una forma también en caso de que haya como un desequilibrio visual, lo que se utiliza también son las burbujas de diálogo. Las burbujas de diálogo como son más o menos grandes, uno las puede agrandar más o menos. Y bueno, tienen el texto dentro. Pueden hacer una especie de equilibrio, de balanza. También se puede hacer incluso con los paisajes o con los negros, como el negro es la zona más oscura y lo que abarca más. Por ejemplo, un recuadro negro obviamente va a tener mucho peso visual porque se nota que ahí está como más rellenado. Eso también se puede usar para equilibrar imágenes. Puede llegar a ser algo complicado, igual a lo mejor hay ocasiones en las que ustedes no van a querer que quede completamente centralizado, pero algo que tienen que tener en cuenta y que seguramente van a notar bastante, ya que es algo que se suele utilizar en cualquier tipo de imagen. En imágenes en general, simples imágenes van a intentar de estar lo más centralizadas posible para evitar ese desequilibrio visual, que hace que se vea como feo, como desordenado. Otro tema también importante está lo que es la transición de viñeta. Como ven acá, este suele ser como el más utilizado, yo creo. Se utiliza bastante que va una viñeta de pequeño a más grande hasta que agarra la viñeta más grande en sí, para hacer como un cambio de tiempo, de espacio, que en este caso fue una diferencia de espacio. En este de acá también utilicé un paisaje que hizo una diferencia de espacio en comparación a la página anterior que iba, que en ellas como los personajes estaban caminando y después a la siguiente página, porque está como una página doble, o sea, así a la siguiente página, se muestra este escenario, el cual muestra en el lugar en el que se encuentran los personajes ahora, y hay una transición de una escena a otra. Incluso acá también, por ejemplo, en este capítulo la página anterior estaban en la escuela, y después ahora viene la transición esta que les mostraba, y al igual también es como una fusión, el espacio, o sea, el lugar en donde van a estar, y también el recorte este de viñetas para mostrar que se pasan de una zona a otra. Esto, bueno, es algo más sencillo, pero siempre se puede tener en cuenta. Y por último, les quería mostrar también que por lo general cuando nosotros comenzamos un capítulo, lo ideal es desde un principio mostrar al lector en qué situación están los personajes o en dónde se encuentran. Por ejemplo, ahora voy a mostrarle unas primeras páginas de mi manga, que bueno, ya había mostrado anteriormente, pero como ven aquí, enseguida ya se nota que los personajes están situados en un cierto contexto, o sea, están como en la entrada de una casa. Y al igual que en este ejemplo, acá podemos ver más. Por ejemplo, esta otra primera página en la que enseguida se nota que el personaje está en la parte de afuera de su habitación, que bueno, a lo mejor ustedes no lo comprenderán, pero bueno, leyendo el manga se entiende, ya uno conoce más o menos los paisajes. Y como digo, desde un primer vistazo ya sabe en qué momento, en qué lugar está el protagonista o los personajes en sí. Y en esta zona acá, no lo hago con la primera, pero sí con la primera lo que hago es mostrar más o menos la situación en la que van a estar. Y bueno, ya en la siguiente se muestra enseguida en qué lugar, en qué zona del hogar, en el caso de mi manga, se encuentran ellos. Y bueno, así sucesivamente se suele hacer en las primeras páginas para desde un momento contextualizar al lector y que éste comprenda qué está sucediendo o dónde están parados los personajes. Ya que como he dicho en otros videos, he notado bastante que algunas personas evitan hacer paisajes, que yo más o menos lo entiendo, pero tienen que tener siempre en cuenta que el lector no va a saber muy bien a veces como que uno se va a perder y da la sensación que los personajes están en el aire. Y bueno, tienen que aprovechar estas primeras viñetas, ya sea tanto en la primera página como en las primeras de las subsiguientes páginas que van a ver, ya que estas también pueden ayudar en ese sentido, o sea, pueden colocar en las primeras viñetas un paisaje y ya después a lo mejor omitirlo un poco más o hacer cosas más sencillas como esto de aquí, que ven acá que no es un paisaje, sino que son unas tramas nomás, o estas de acá también que son tramas y listo. Pero siempre cuando hay un cambio de paisaje, darlo a conocer. Y bueno, creo que eso sería todo. Son al menos una de las cosas que se me ocurrieron al momento de detallar lo que son las viñetas. Sé que el video fue bastante largo, pero en serio que es un tema bastante complicado y espero ir complementando esto con otras cosas más. Y espero que con esto se hagan un poco la idea de cómo funciona la estructura de los mangas, ya que es un tema la verdad que bastante complicado, pero si ustedes comprenden lo que más o menos expliqué acá, bueno, si igual si tienen alguna duda lo pueden dejar en los comentarios y se las puedo resolver. Van a ir atando clavo y van a entender el por qué las viñetas son como son. Y por qué no se utilizan tantas viñetas, no sé, como 10 viñetas en una página, o muchas viñetas grandes, o muchas viñetas chicas, porque no es lo ideal. Ya que las sensaciones que dan son como raras y lo ideal es que haya como una armonía entre todo esto. Pero como digo, eso sería todo, espero que les haya servido. Cualquier duda me la dejan en los comentarios. Y si les gusta este tipo de material o estos tipos de videos que estoy trayendo ahora, se pueden suscribir, dar like o compartir
ya que me ayuda bastante a seguir trayendo todavía más estos videos. Y nos estamos viendo en unos próximos videos. Hasta luego.